De Kawasaki se define como una vasculitis sistémica que afecta predominantemente a los vasos de pequeño y mediano calibre. Es un proceso inflamatorio limitado cuya importancia radica en las complicaciones cardíacas potencialmente graves que puede ocasionar. Es una patología frecuente en la edad pediátrica con un pico máximo de incidencia entre los 2 y 5 años de edad, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida. Es sumamente raro que se presente en menores de 5 meses o mayores de 5 años. Tiene una distribución universal, aunque es más frecuente en países asiáticos. Afecta predominantemente al sexo masculino con una relación 2:1 sobre el femenino, estando presente en todas las razas por igual. La etiología del Kawasaki aún es desconocida, pero debido a las características limitadas de su cuadro clínico se ha asociado con infecciones de vías aéreas superiores causadas por agentes virales y bacterianos, que desencadenan una respuesta autoinmune dirigida a las paredes vasculares de individuos predispuestos genéticamente. Entre los principales agentes encontramos al virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rotavirus y al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Existen varias teorías fisiopatológicas, sin embargo, una de las más aceptadas es la exposición de un huésped predispuesto genéticamente a un superantígeno, lo que provoca la respuesta exagerada por parte del huésped. Una vez que el antígeno entra en la circulación, se activa el sistema de células mononucleares y plaquetas, las cuales interaccionan con el endotelio vascular, favoreciendo la activación de moléculas de adhesión que causan la unión de monocitos y plaquetas a la pared del vaso. Al mismo tiempo, la capa íntima del vaso es infiltrada por células inflamatorias que estimulan la liberación de interleucina 1, 6 y 8, factor de necrosis tumoral alfa y metaloproteinasas, que ocasionan edema y destrucción parcial de la túnica íntima, así como de la lámina elástica interna. Además, el edema intenso también provoca desestabilización de la capa media, la lámina elástica externa e inflamación de la túnica adventicia. Al mismo tiempo, los macrófagos activados inician la producción de óxido nítrico sintetasa con la liberación excesiva de óxido nítrico que favorece la infiltración de la capa muscular media, que a su vez estimula la liberación de inmunoglobulina A oligoclonal, que se encarga de favorecer la proliferación de células musculares lisas y fibroblastos en la capa media e íntima, así como elastina y fibras colágenas en la capa adventicia, derivando así en lo que es la fibrosis de la capa media e íntima, el engrosamiento de la pared vascular y un estrechamiento marcado en la lámina elástica interna y la lámina elástica externa, haciendo susceptible a la formación de aneurismas principalmente coronarios. Los órganos principalmente afectados en etapa aguda son el corazón, pudiendo desarrollar endocarditis, miocarditis o una pericarditis, el tracto gastrointestinal con inflamación de las glándulas salivales, enteritis, adenitis, colangitis o pancreatitis. El tracto respiratorio puede presentar bronquitis, pleuritis y neumonía. Los riñones, a su vez, pueden afectarse por una glomerulonefritis. En raras ocasiones se afecta el sistema nervioso central, dando datos de una meningitis aséptica. El cuadro clínico se divide en diferentes fases. Hay 3 fases. La fase aguda abarca las primeras 2 semanas y está caracterizada por presentar fiebre de inicio brusco de 40 grados o más, fluctuante a lo largo del día, con una respuesta moderada a los antitérmicos y tendencia a mantenerse por encima de los 38 grados. Si se inicia un tratamiento adecuado, remite en las primeras 38 horas, de lo contrario puede mantenerse entre 12 y 15 días y luego remitir. Además, la fiebre se acompaña de cambios en extremidades con un eritema difuso de palmas y plantas o un edema a veces doloroso del dorso de las manos y pies que puede durar entre 3 y 5 días. También hay un exantema polimorfo e inespecífico diseminado de tipo predominantemente maculopapular eritematoso. Además, otra manifestación es la inyección conjuntival de inicio posterior a la fiebre y que es transitoria con duración de 1 a 2 días. La inyección es bilateral, no dolorosa, afecta a la conjuntiva vulvar y respeta el limbo. No se asocia a exudados, edema conjuntival o úlceras. También están presentes cambios en labios y mucosa oral,
incluyen eritema, queilitis, fisuras, descamación y sangrado en el 92% de los casos. Se asocia a una lengua impresa con papilas prominentes o eritematosas con eritema difuso de la mucosa orofaringea. En un 50-56% de los casos se encuentra una adenopatía cervical unilateral, firme, no fluctuante, localizada en la región cervical anterior con un tamaño mayor a 1.5 centímetros. Otras manifestaciones menos específicas son la diarrea, vómito, dolor abdominal, que pueden simular un cuadro de abdomen agudo. Puede haber artritis o atralgias de articulaciones pequeñas o grandes. Además, el cuadro clínico se asocia a una irritabilidad marcada. En su ausencia, se debería descartar enfermedad de Kawasaki. La fase subaguda abarca de la tercera a la sexta semana e inicia con descamación de los dedos de las manos y pies, la disminución de las manifestaciones clínicas y la remisión de la fiebre. En los laboratorios podemos encontrar disminución de la leucocitosis, así como de los reactantes de fase aguda. También podemos hallar anemia y trombocitosis. En esta etapa es frecuente la formación de aneurismas. En la etapa de convalecencia, tras 1 o 2 meses del inicio de la aparición de la fiebre, aparecerán surcos transversos en las uñas denominados líneas de Peau. En esta fase los aneurismas pueden desaparecer o persistir y dar clínica de un infarto agudo del miocardio. En este tiempo los valores de laboratorio se normalizan. El diagnóstico es básicamente clínico y se realiza en base a criterios que incluyen una fiebre con duración mayor a 5 días, cambios en extremidades, exantema polimorfo, inyección conjuntival bilateral, cambios en labios y mucosa oral y una adenopatía cervical. Se habla de una enfermedad Kawasaki completa cuando existe fiebre mayor de 5 días y más de 4 criterios, mientras que será un Kawasaki incompleto si existen menos de 4 criterios asociados a la fiebre, pero existen datos ecocardiográficos positivos de afección coronaria. El ecocardiograma es una herramienta útil para valorar la fracción de eyección y de descartar derrame pericárdico, insuficiencia mitral o aneurismas coronarios. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Kawasaki son principalmente con enfermedades de origen viral, así como reacciones inmunitarias y enfermedades de tipo reumático. En primera instancia, como parte del tratamiento, se debe incluir la hospitalización del paciente para controlar la fiebre, así como monitorear el equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico. El tratamiento debe iniciarse dentro de los primeros 10 días de inicio del cuadro clínico. El medicamento de elección es la gamma-globulina intravenosa en una sola dosis, la cual demuestra su efectividad en un 85% de los casos, remitiendo la sintomatología y disminuyendo el riesgo de formación de aneurismas. Posteriormente se indica la administración de ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatoria hasta que haya remisión de la fiebre por 48 o 72 horas, para después continuar con dosis de antiagregante por 6 o 8 semanas o hasta que se normalicen los valores plaquetarios. El pronóstico y seguimiento está determinado por la severidad de la patología y se establece por medio de los criterios ecocardiográficos de Harada.